Bien, mi nombre es Luis Flores y este año terminé el doctorado en gestión estratégica con una investigación asociada a una línea de trabajo que ya tengo desde hace ya varios años relacionada al mundo de la gestión de proyectos y cómo esto apoya la implementación de la estrategia a nivel organizacional. Y como parte de este proyecto realicé una investigación cuyo objetivo principal era desarrollar un marco que apoye la gestión estratégica de proyectos, pero enfocado en pequeñas y medianas empresas. En particular, esta primera etapa de la investigación se centró en empresas de desarrollo de software, pero todo el desarrollo del marco está pensado para que pueda ser utilizado por empresas de cualquier industria, siempre y cuando se cumplan las características de ser pequeña y mediana empresa y que trabaje bajo el enfoque de proyectos. Dado que la mayoría de empresas de ingeniería funcionan o trabajan en función de proyectos, en realidad los principios del marco deberían poder aplicarse a cualquier industria de ingeniería. El contexto del problema planteado es que en general las estadísticas son desalentadoras en lo que a implementación de la estrategia se refiere. El 70% de las empresas fallan cuando implementan su estrategia de negocios. Invierten muchísimo en desarrollar planes estratégicos que no llegan a implementar por diferentes motivos. Las pequeñas empresas en Latinoamérica operan con muy bajos niveles de productividad, según los estudios realizados en esa línea. Y en ese contexto, la gestión de portafolio de proyectos se presenta como una alternativa útil para poder garantizar la implementación de la estrategia de negocios en este tipo de empresas y en general en cualquier empresa, incluido empresas grandes. Así, proveer un enfoque de gestión estratégica para pequeñas empresas que usualmente no trabajan de forma ordenada y que están en este marco de baja productividad, genera un impacto positivo para el negocio y al mismo tiempo, al aumentar la productividad de estas empresas y mejorar su forma de trabajar, se tiene un impacto global en aumentar la productividad nacional. El concepto base sobre el cual está esta investigación es el concepto de portafolio de proyectos, que tal como se define en la norma ISO 21504 no es otra cosa que una colección de componentes, proyectos, programas, otros trabajos que están agrupados para facilitar su gestión, que comparten recursos y que están sujetos a limitaciones por los recursos de la organización. El Project Management Institute, por su parte, tiene una definición bastante similar y un estándar de lo que es la gestión de portafolio de proyectos. Sin embargo, en general, aplicar los estándares de portafolio de proyectos para organizaciones pequeñas e incluso medianas resulta complicado porque implica muchos recursos, implica muchos trabajos, implica pasar un enfoque burocrático que no es usual en las empresas pequeñas y medianas, y más aún en las empresas de software que suelen trabajar bajo enfoques ágiles de gestión. En ese contexto, con el objetivo de llegar a este marco de gestión estratégica, se tomó como base el concepto de portafolio y se planteó un estudio mixto en el cual se realizó una primera fase exploratoria a través de una encuesta dirigida a empresas que cumplían con las características del estudio. Y en base a estas encuestas se identificaron algunas características propias de estas empresas pequeñas y medianas y se procedió a hacer un estudio de casos con un grupo reducido de estas empresas para poder identificar con mayor detalle cómo implementaban las prácticas de gestión de portafolio, las prácticas de gestión de proyectos y finalmente si esto tenía algún impacto sobre la gestión o sobre la gestión estratégica de la misma empresa, es decir, sobre su productividad. He entendido además que cuando hablamos de la productividad o el rendimiento de la empresa, no solamente estamos hablando de las variables financieras, sino también de los aspectos estratégicos que están relacionados a la innovación, al crecimiento de capacidades y en general al cumplimiento de los objetivos de la empresa. Con toda esta información se armó el marco de trabajo que les voy a comentar en un momento. Pero antes, algunos puntos interesantes que salieron de las entrevistas y que ratificaban lo que se pensaba al inicio del estudio, es que a nivel estratégico, estas pequeñas empresas tenían objetivos definidos
pero tenían ideas diferentes de lo que es un objetivo de negocio y también de cómo plantearlo. Entonces, había múltiples esquemas de cómo planteaban sus objetivos que los llevaban a sus estrategias. El principal medio de evaluar si se cumplían los objetivos resultaba ser la facturación. Por otro lado, había mucha facilidad para difundir los objetivos de negocio a la mayoría de los colaboradores, justamente por el número de personas que trabajan en estas empresas. En las investigaciones de gestión estratégica, se reconoce que uno de los principales problemas que enfrentan las empresas para hacer una adecuada implementación de la estrategia es comunicarla. Y sin embargo, en estas pequeñas empresas se tiene la oportunidad de difundir esto de una forma muy sencilla. Debido a el número de trabajadores, los canales de comunicación internos funcionan bastante bien y la relación de confianza que suele haber entre los colaboradores hace que la comunicación sea muy fluida. Otro elemento a nivel estratégico es que aunque no tenían un esquema formal para evaluar proyectos, todos utilizaban algún criterio. Pero este criterio estaba basado en la experiencia del responsable, no estaba documentado y no era un proceso formal dentro de la organización. A nivel del portafolio de proyectos, algunas empresas desarrollaban sus productos propios, otros expresaban la intención de hacerlo, pero todas al final reconocían que la innovación era importante para ellos. Sin embargo, dadas las condiciones de la empresa y los recursos con los que contaban, era muy poco, en realidad, el esfuerzo que le dedicaban a realizar proyectos de innovación. Y cuando iniciaban estos proyectos, muchas veces los dejaban en stand-by porque se preocupaban por hacer caja con otros proyectos. El medio más común para conseguir los proyectos era la referencia directa. Algunas veces, a partir de los proyectos que desarrollaban para clientes, luego trataban de convertir esto en un servicio o en un producto que se pudiera comercializar. Muchas veces realizaban proyectos que no se alineaban con los objetivos. No había un tema de prioridades entre los proyectos o simplemente priorizaban los proyectos en base a fechas de entrega o a veces al costo. Y el control del portafolio del conjunto de proyectos básicamente estaba centrado en hacer seguimiento a los proyectos individuales, pero no a ver el portafolio como un todo. Y por lo tanto tampoco a ver cómo estos proyectos aportaban a la organización. A nivel de gestión de proyectos, se usaban diferentes herramientas, diferentes procesos. Parte del objetivo del marco era que este marco pudiera ser utilizado para empresas que utilizaran enfoques predictivos, como también para empresas que utilizaran enfoques más ágiles o adaptativos. En general, todas tenían un cronograma elaborado en juicio experto, usaban la tarifa por recurso como base para el cálculo de los presupuestos, y su enfoque de control de calidad no incluía realmente muchas actividades de aseguramiento de calidad, más se centraban en pruebas o actividades de verificación. Con base en esto, el resultado final de este trabajo es un marco de gestión estratégica que incluye 3 bloques diferenciados. El primer bloque tiene que ver con la revisión de la parte estratégica propiamente de la empresa, que es revisar su visión y sus objetivos. En las empresas en que se implementó este marco para poder hacer la verificación, una de las primeras cosas que se tuvo que hacer fue revisar con ellos cuáles eran sus objetivos de negocio, reescribir sus objetivos de negocio con ellos, para que ellos mismos tuvieran claro hacia dónde querían llegar. En las 2 empresas iniciales con que se hizo la validación, de hecho, ellos mismos reconocieron que sus objetivos no estaban bien planteados. Y después de hacer una sesión de workshop con ellos, quedaron bastante satisfechos con la forma en que sus objetivos estaban siendo replanteados y la identificación de líneas de negocio que tenían dentro de su empresa que también, a raíz de la implementación del marco, estaba sufriendo cambios. La segunda parte del marco tiene que ver con la gestión del portafolio en sí, y eso incluye buscar propuestas que estén alineadas con los objetivos, recibir y evaluar las propuestas que vengan de clientes, y también, desde el punto de vista de innovación, plantear propuestas de proyectos internos, ya sea de productos o de servicios. Pero con todas estas alternativas que llegan, es necesario evaluarlas. Y aquí es el punto básico donde el marco difiere entre un sector y otro. Luego de evaluar las propuestas, se pasa a una etapa de gestión de proyectos, que como dije puede ser con enfoques predictivos
o podría ser con enfoques adaptativos. Los proyectos tienen luego que presentar indicadores para poder gestionar adecuadamente el portafolio, ver si los proyectos están viendo adecuadamente si el alcance se está cumpliendo, si el cronograma se está cumpliendo, si hay necesidad de recursos adicionales, ya sea presupuesto o humanos. Y finalmente, hacia el final del año, pues hay que evaluar cómo van los resultados del año, en base a analizar si los proyectos realmente han aportado a los objetivos de negocio y si se está consiguiendo que la empresa crezca, es decir, que su performance haya aumentado. El punto de evaluar propuestas, como dije, es el que marca la diferencia entre una empresa en el mundo de desarrollo de software, que es donde se validó esta primera versión, y otras industrias. En el caso de la industria de software, se encontraron estos criterios que eran utilizados por las empresas para evaluar las propuestas y decidir qué proyectos finalmente se incluían dentro de la organización. Al final, todas las empresas en que se aplicó el marco de trabajo indicaron que en su percepción la forma de trabajo había mejorado bastante y que sus expectativas de cumplir los objetivos de negocio y obtener mejores resultados que el año anterior se habían aumentado significativamente, y también expresaron que implementar el marco de trabajo les resultó bastante sencillo. No requería un esfuerzo significativo, no requería recursos ni materiales ni humanos excesivos. Básicamente era reestructurar algunas funciones dentro de las personas que ejercían este trabajo dentro de la organización. Y en algunos casos, esto implicó además que el gerente dejara de hacer trabajo operativo y se dedicara a una función más estratégica, con lo cual aumentaba su posibilidad de conseguir buenos proyectos para la organización, mientras que otra persona se encargaba de la gestión propiamente del portafolio y de los proyectos. Como parte del marco se identificaron roles que se debían cumplir para cada uno de estos bloques, es decir, estaba el estratega, responsable de la visión y los objetivos de negocio, el gerente de portafolio o responsable de la implementación, que mantenía una lista de proyectos en una lista de Google Drive o una herramienta muy sencilla que no implique costo adicional para la empresa, y en esa misma herramienta pues gestionaba los indicadores que le iban reportando los proyectos. Con eso, cuando tenía un proyecto que necesitaba recursos adicionales, podía definir de dónde podía obtenerlos, o también podía definir que un proyecto pudiera quedar en stand-by, porque no se pueden cumplir todas las expectativas. Y al final, la premisa de todas era satisfacer las necesidades de un cliente. Con esto, se concluye que la gestión de portafolio de proyectos, como tema central del marco, ha sido tratada en múltiples publicaciones, en múltiples investigaciones, pero principalmente ha sido a través de estudios de caso. Estos estudios proponen que la gestión de portafolio contribuye positivamente al desempeño de la organización. Sin embargo, no hay muchos estudios cuantitativos, y eso limita la posibilidad de generalizar los resultados. Asimismo, la mayoría de publicaciones que se encontró como parte de la revisión del estado del arte de esta investigación estaban enfocadas en medianas, algunas, pero la mayoría en grandes, y ninguna en pequeñas, más aún ninguna en el contexto latinoamericano. De ahí que este marco de trabajo ha resultado fácil de implementar según la evaluación de las empresas, y las empresas donde se implementó expresaron que el marco de trabajo realmente contribuyó a la mejora del rendimiento de la organización. A partir de esto, hay dos proyectos que se están empezando a formular. Uno de ellos es aplicar este mismo marco tal cual ya está definido y con los criterios identificados, pero en otros países de Latinoamérica, en coordinación con los capítulos de PMI de la región. Y la otra es aplicar el marco, o mejor dicho, parte del estudio que llevó a definir este marco, para identificar los criterios específicos que se podrían utilizar en la evaluación de propuestas en otras industrias, pero siempre enfocado a las pequeñas y medianas empresas. Con este proyecto se realizó un par de artículos, uno fue aceptado en el International Journal of Management y el otro está todavía
en proceso de envío a una revista también para su publicación. Bien, esto es lo que les quería comentar sobre mi investigación. Muchas gracias por su atención. Sabemos que nos hemos pasado un poco de la hora. Si alguien tuviera alguna pregunta, igual la podría hacer por el chat. Y si no, pues podemos ir cerrando este bloque dedicado a la rama de gestión de la ingeniería y la innovación.